La presencia de los franciscanos aquí en Santiago del Estero fue prácticamente ininterrumpida y permanente. Siempre estuvieron ligados tanto a lo social como a lo político. Acompañaron los procesos fundacionales de todas las ciudades. Como que los jujeños son muy franciscanos en general, ¿no? La sociedad jujeña. Ha marcado una impronta en la historia de Catamarca a nivel cultural, social, político. Todas las áreas que uno pudiera pensar que pasaron los franciscanos y que dejaron sus aportes, los franciscanos lo hicieron. Esa herencia de valores, pero también la obligación del trabajo. El eje transversal era el humanismo cristiano. ¿Desde dónde venía esta corriente? Desde centralizar al hombre y la dignidad en el trabajo, la dignidad del hombre, la libertad. La presencia de los franciscanos aquí en Santiago del Estero fue prácticamente ininterrumpida y permanente desde 1565 hasta la actualidad. Esta comunidad, que somos los continuadores de los hermanos que vinieron aquí a Santiago del Estero ya al poco tiempo de ser fundada, en 1553, ¿no? Y ya en 1565, Fray Pascual de Rivadeneira fue el fundador de este convento, de la primitiva iglesia, y después, unos 40 años más tarde, o 50, que ya estaban los franciscanos aquí, viene San Francisco Solano, que por ser santo, el personaje más consustanciado y conocido del pueblo santiagueño. Los franciscanos han dado su aporte, su reflexión, su servicio a la comunidad. Catamarca va a tener a lo largo de su historia a los franciscanos, en otro momento a los jesuitas, en otro momento a los mercedarios, y solamente a mediados del siglo XVIII conviviendo las tres órdenes. Luego vendrá la expulsión de los jesuitas, luego los mercedarios se irán también y siempre quedarán los franciscanos. En 1607, dentro del proceso fundacional de las ciudades de Londres, que son las ciudades previas a San Fernando de Catamarca, ya había franciscanos. Esa comunidad franciscana ha marcado una impronta en la historia de Catamarca a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, tema de investigación riquísimo para poder abordar, por ejemplo, desde la orden franciscana, la historia de Catamarca. La caligrafía expuesta se usaba en estos dinteles celebrando algún acontecimiento. Tenemos la palabra año, una estrella, luego el emblema de los franciscanos, que tiene el cordón con los nudos y los estigmas de San Francisco, otra estrella, y el año 1695. Abajo dice diciembre 15, lo que nos hace pensar sin ninguna duda que el templo de San Francisco se inauguró en esa fecha, que coincide con el traslado de la imagen de la Virgen del Valle, de Valle Viejo a la ciudad, y que es la última etapa de la fundación de esta ciudad. Hubo a lo largo de la historia frailes que aportaron en lo educativo, en lo deportivo, en lo cultural, en lo histórico, en lo arquitectónico, es decir, todas las áreas que uno pudiera pensar que pasaron los franciscanos y que dejaron sus aportes, los franciscanos lo hicieron. En Salta los franciscanos estamos desde el año 1582.
No se puede hablar de Salta, me parece a mí, sin hablar de los franciscanos, como no se puede hablar de los franciscanos sin hablar de Salta. Por eso hay una unidad profunda de criterios, de modo de historia, digamos. Al momento mismo de la fundación de Salta, con Hernando de Lerma, al lado había un hábito franciscano, así que a partir de ahí somos la única orden que no hemos dejado la ciudad de Salta. Francisco es un hombre que se experimenta profundamente amado por Dios y misericordiosamente amado por Dios, y es lo que invita a hacer a los frailes. Entonces, si vos, como franciscano, experimentaste misericordia de parte de Dios, es lo que tenés que expresar a la gente que se acerca. Esto me parece otro eje transversal que los frailes a lo largo de estos 500 años hemos tratado de llevar adelante acá en Salta. Hablarte de la presencia franciscana en Jujuy, nos podemos remontar a 1599, cuando llegan 2 frailes desde Santiago del Estero. Nosotros éramos una sola provincia, Salta de Tucumán o Jujuy del Tucumán. Finalmente se logra la independencia política con la presencia de los franciscanos, que ellos también firman el acta de independencia de Jujuy. Eso se produce el 18 de noviembre de 1834. Y por supuesto la presencia franciscana también participando en las decisiones políticas. Ellos llegan a San Salvador de Jujuy en 1599, o sea, 6 años después de la fundación de la ciudad. A partir de ese momento se insertan en la comunidad jujeña, que era muy pequeña en aquellos tiempos, sufren todos los avatares, había muchas rebeliones indígenas, un gran problema de conflictos en estos caminos, digamos, de cruce hacia el Alto Perú, así que era una zona muy movida en aquellos tiempos. Han estado siempre al lado de los hospitales, atendiendo a los enfermos en los hospitales, han creado un hogar para alojar a los ancianos y a los huérfanos. Los franciscanos para los jujeños eso es como la comunidad de hermanos que siempre estuvieron en todos los momentos de la historia, hasta se van con ellos en el éxodo jujeño. Y estamos hablando desde la época, desde 1591, allí con la presencia ya de misioneros. Y después, bueno, ya con el 91 que se hizo la fundación, allí la primera misa la celebró un franciscano. Y después surge un grupo tan prodigioso, tan extraordinario, como es el del Tincunaco, y con un súper hombre espiritual, San Francisco Solano. La figura de San Francisco es una cumbre que se recuerda en 2 épocas del año. Con la peregrinación desde acá, que son 7 kilómetros, caminando hacia el lugar donde se recuerda el encuentro de los aborígenes con los españoles. Es el animador de la reconciliación entre los pueblos, también como símbolo de la paz, de la armonía. Nos queda esa herencia de valores, pero también la obligación del trabajo. Para toda la gente que viene aquí a La Rioja y observa todos sus detalles, bueno, se lleva una página de historia franciscana. Un día salir aquí había 4.500 diaguitas y 125 caciques. Me encontraron a este santo que venía de Catamarca. Entonces lo trajeron para acá y lo presentaron delante del cacique mayor. Ese cacique lo puso como mediador a San Francisco Solano. Entonces, ¿qué pasó? Que San Francisco ha empezado a pensar para hacer unas reuniones, y esa reunión en palabra quichua se llama Tincunaco.
aquí donde bautizó y evangelizó a los diaguitas, a los españoles y a la gente del pueblo. Una vez que oraba, terminó de orar, le tocaba el violín a los indios. ¿Y qué hacían los indios? Como corría agua antes por ahí, había muchas plantaciones de sauce llorón, cortaban la guía y hacían bochita, y entonces para hacer muesca, un movimiento como hacen en Bolivia, hacen en San Luis, en Salta, por donde anduvo él, pero ellos lo hacen ahora con todo cuestiones de cinta, género. Y esos mismos ayes le hicieron ese canto en quichua, que es el tincunaco riojano, que dice: Año nuevo pacari, Jesús niño canchari, tintilla y hincho, corolla y hincho, chuchanca, chuchanca, corolla y hincho, tintilla y hincho. Y santuya, y ay marisol, y ay marisol, y ay marisol, y llamo Nencaré, y ay marisol, y ay marisol, y llamo Nencaré, y ay marisol, y Nuestra Señora y Copacabana, y Nuestra Señora y Copacabana, mucha eso mami la boquita, y somos, mucha eso mami la boquita, y somos, y achala en mi santo, y ay mi canti, y achala en mi virgen, chay. La presencia de los franciscanos aquí en Santiago del Estero, ininterrumpida y permanente. Estuvieron en todos los momentos de la historia. Todas las áreas que uno pudiera pensar que pasaron los franciscanos y que dejaron sus aportes, los franciscanos lo hicieron. También firman el acta de independencia de Jujuy. Acompañaron los procesos fundacionales de todas las ciudades. Riquísimo para poder abordar, por ejemplo, desde la orden franciscana, la historia de Catamarca. Hasta se van con ellos en el éxodo jujeño. Nos queda esa herencia de valores, pero también la obligación del trabajo. Estamos dentro de lo que es un complejo franciscano, lo que es la iglesia, el templo del santo, en homenaje a San Francisco Solano. Es imaginería religiosa, traída desde el Perú, desde la zona de Cusco, pertenecientes a las escuelas cusqueñas. Imágenes talladas en madera, algunas con detalles en los rostros, lo que es cascarones de vidrio en sus ojos, dientes de nácar, y también representada lo que es la lengua en cuero de vaca. Pequeños detalles que le daban los artistas a estas imágenes para darle más realismo a las piezas. Lo más importante de esta sala de reliquias es la custodia. Una custodia en bronce con una cruz de plata en la parte superior, que en el centro tiene una pequeña adaptación donde lleva o resguarda lo que es un pequeño fragmento del cráneo de San Francisco Solano. Esto es llamado una reliquia de primer grado, dado que es la parte directa del cuerpo de un santo. Ingresando ya a lo que es la celda propiamente dicha, tenemos la imagen de San Francisco Solano, que es una de las primeras imágenes talladas luego de su canonización. Como siempre, la imagen del santo va acompañada de un violín, ¿sí? Y bueno, en este caso tiene una cruz en la otra mano. Actualmente hemos puesto a disposición de los turistas el Museo de San Francisco, que consta de 7 salas abajo, 5 salas arriba, en donde hemos puesto objetos que van formando parte de la riqueza que tiene como patrimonio este museo y que bueno, hoy se pueden apreciar.
el proyecto del complejo cultural, se empezó a resignificar, ¿no es cierto?, de poder poner puesta en valor todo lo custodiado hasta el momento por los franciscanos. Desde la Orden Franciscana nos convocan a un equipo interdisciplinario y de ahí empezamos a poner en valor todo lo que encontramos, ¿no es cierto?, dentro del convento. Si bien la basílica se quema a mediados del siglo XVIII, fueron imágenes que se trajeron después, pero antiguas, ¿no es cierto? Son las más antiguas, San Francisco de Asís y San Pedro de Alcántara, realizadas en madera tallada por Felipe Rivera. Era un artista boliviano que tenía su sede en Salta y se dedicó a hacer imaginería. Armamos salas y un recorrido histórico desde la evangelización franciscana desde que llegan a América, puesta en valor de documentos históricos como el Acta Fundacional de Salta, cédulas reales del siglo XVI, una carta de San Martín. Nos encontramos en el Centro Eclesial de Documentación, que pertenece al Convento San Francisco de Tarija, fundado en el año 1994 con el objetivo de articular las bibliotecas antigua, moderna y universitaria y de tener un espacio de estudio sobre las fuentes y la herencia misionera franciscana. Tiene más de 10 salas, una sala de arqueología que está en una construcción de fines del siglo XVIII, la procura de misiones, una celda de un fraile, la sala de Tierra Santa y la sala del discretorio con la mueblería antigua, la sala de máquinas donde está una imprenta y en la parte superior tenemos toda la pinacoteca de arte religioso colonial y una pinacoteca de arte religioso moderno. En su conjunto expresan los diferentes valores y tendencias del arte, tanto colonial como moderno. Como ellos, digamos, estos pueblos todavía no se podían comunicar a través del idioma y la evangelización era inminente, se tenían que dar a entender a través de imágenes o grabados. Estos talleres que habían comenzado con los maestros europeos les enseñan a sus discípulos y estos discípulos ya nativos comienzan a instalar sus propios talleres y a tener sus propios discípulos. La particularidad de esta escuela es que no solo toman las técnicas europeas, sino que también incorporan elementos americanos o nativos, tanto de flora, de fauna, como de los materiales empleados en la producción y en el dibujo artístico, que tenían que ver obviamente con la religión, ¿no? Santos, las vírgenes, sus distintas advocaciones, los Cristos crucificados. Aquí es donde comienzan los franciscanos su obra, donde traen sus primeros muebles y donde se mantiene el templo antiguo con las piezas que quedaron. Estas columnas, tallados, estos frisos, todo esto correspondía a uno de los retablos del templo. Teníamos este espacio difícil, teníamos muchas obras, sobre todo cuadros importantes, son pinturas de Caballete del siglo XVII y XVIII y de pintores también relevantes. Este fue un desafío para todos porque realmente el objetivo nuestro era salvar el patrimonio de Jujuy y de los franciscanos especialmente. Y para nosotros era muy importante poner en un espacio
toda la labor y todo el sacrificio de los franciscanos. Todas estas paredes estaban llenas de humedad. Era casi imposible volverlas a recuperar, pero cuando cavamos un poco, pudimos ver que debajo estaban los muros del antiguo templo también. Así que aquí los dejamos desnudos y es lo que también produce lo que sentimos al entrar acá, que es algo especial. Los franciscanos guardaron durante siglos todo este acervo cultural que son los cuadros, las esculturas, las estatuas, los objetos de culto que se han ido elaborando a través de los siglos y que traían del Alto Perú también. Muchos de estos se trajeron del Cusco, de Potosí, de Lima, y ya en el siglo XX llegan los primeros frailes italianos. Bueno, empieza a moverse toda la cuestión arquitectónica, cultural, y deciden construir una nueva iglesia, que es la que vemos ahora, que se inaugura en 1927. Esta importante iglesia, hoy basílica, guarda muy valiosas obras de arte, como por ejemplo tenemos el San Francisco de Asís recibiendo los estigmas, que pertenece al 1690 y que tiene un gran valor artístico. Luego tenemos cuadros de Delfina Santibáñez, una jujeña del siglo XIX, que produce dos obras importantes, la Estrella Matutina, que la tenemos en aquel altar, y el Sagrado Corazón de Jesús. Todos los frailes que llegaron a América tienen como una profunda conciencia de que el trabajo dignifica a la persona, entonces compartían todos los que sabían sus oficios con la gente del lugar. Tenían una huerta donde había viñedo, enseñaban carpintería, herrería, tenían una imprenta, o sea, la gráfica, el diario de la voz gráfica también era un medio, ¿no es cierto?, de voz para anunciar lo que pasaba, ¿no es cierto?, en el norte y en las misiones. A todas las crisis que vivió el pueblo salteño, los franciscanos respondían creativamente. Esto me parece también un eje transversal de los franciscanos. La iglesia se incendia íntegra en mediados del siglo XVIII y la restauración final se hizo cuando vinieron los misioneros italianos en 1857. Y el campanil es muy importante porque hoy día se considera el más alto de Sudamérica. En este convento se fundieron lo que hoy se conoce como la Campana de la Patria, que fue mandada a construir, esto es lo significativo, por el general Manuel Belgrano. Cuando vence a los españoles en la batalla del 20 de febrero de 1816 en Salta, viene al convento, celebra una misa y pide que se fundan con las municiones y los cañones que quedaron de la batalla, que se funda la Campana de la Patria. Los franciscanos guardaron todo este acervo cultural. Fue un desafío difícil. Se empezó a resignificar, poner puesta en valor todo lo custodiado hasta el momento por los franciscanos. Tienen como una profunda conciencia de que el trabajo dignifica a la persona. El Centro Eclesial de Documentación se encarga de mantener las publicaciones y los estudios sobre historia franciscana. El objetivo nuestro era salvar el patrimonio de Jujuy y de los franciscanos. No se podían comunicar a través del idioma, se tenían que
dar a entender a través de imágenes. Empieza a moverse toda la cuestión arquitectónica, cultural. La campana de la patria fue mandada a construir por el general Manuel Belgrano. Toda la labor y todo el sacrificio. Comienzan a instalar sus propios talleres. Compartían todos los que sabían sus oficios con la gente del lugar. Tenían una huerta donde había viñedo, enseñaban carpintería, herrería, tenían una imprenta. Aquí es donde comienzan los franciscanos su obra y es lo que también produce lo que sentimos al entrar acá. Tarija como tal es un colegio misional, los franciscanos estábamos desde 1606 y llamamos Colegio de Propaganda Fide porque en el año 1622 la Santa Sede se encarga no solamente con las órdenes religiosas, sino de cuidar la evangelización. Y entonces, por ejemplo, cuando Bolivia estamos en esta época misional, grandes regiones se encargan a los colegios de propaganda fide, que es distinto de un proyecto anterior que son las reducciones. La reducción, podemos decir, es al indígena que vive en forma nómada o seminómada, se les reúne en un área para hacer un pueblo. Y el otro modelo misional es la evangelización de los pueblos indígenas en su propio hábitat. No se les cambia el hábitat, se le evangeliza. Por ejemplo, San Francisco Solano, el que con su violín y eso, él es un gran misionero que evangeliza en el hábitat, no les cambia. Mientras que Fray Luis de Bolaños es un iniciador de las reducciones. Cada cosa tiene su ventaja, es decir, la estabilidad permite una formación, educación, escuela, etc. Lo otro significa unos valores evangélicos en un hábitat que no cambias. Entonces son dos modelos distintos y por lo menos los franciscanos trabajaron en ambos. Los franciscanos respondiendo creativamente frente a la necesidad que presentaban los pueblos originarios del nuestro norte. Es decir, la famosa Ruta 34 que une Argentina con Bolivia, a lo largo de la ruta, toda la ruta está bordeada por comunidades de pueblos originarios y por lo general fueron asistidas y acompañadas en su diario caminar por frailes franciscanos. La gran preocupación que tuvieron fue el acompañar a los pueblos originarios desde su llegada a América en realidad, y el eje transversal era el humanismo cristiano, ¿no es cierto?, el humanismo franciscano. ¿Desde dónde se venía esta corriente? Desde centralizar al hombre y la dignidad en el trabajo, la dignidad del hombre, la libertad. Todo lo que es la Ruta 34 hasta Bolivia fue una de las más importantes del siglo XIX porque allí estuvo el Colegio de Propaganda Fide y hoy siguen estando. Este es mi cuarto año viviendo en esta comunidad abaguaraní que nace en el año 1970 con Roque Cheli, que era un franciscano que acompañó a la comunidad en el exilio que vivieron a partir del desalojo en una comunidad que se llamaba La Loma, que tenía lugar en el ingenio del Tabacal. En ese momento la empresa empieza a sufrir unos cambios y le piden a toda la gente que vivía adentro que se vayan. Entonces nosotros como franciscanos logramos comprar estas tierras, estas 43 hectáreas donde hoy se asienta la comunidad abaguaraní, y a partir de ese año hasta hoy estamos trabajando en la comunidad. Empezamos
cerca de 300 habitantes, 500 habitantes en el año 1970, para llegar hoy a un número de 10.000 habitantes. Si bien nosotros trabajamos codo a codo con la comunidad, hay muchas cosas que ellos le ponen la vida, ¿no? Y nosotros acompañamos desde la fe, acompañamos desde donde podemos, te traen el agua bendita, bendígame esta agua, Padre, porque hay algo malo en mi casa, o venga a mi casa. Y la presencia religiosa es muy fuerte, es un sacramental muy fuerte para la gente. Con mucha ayuda de la comunidad, porque la comunidad no es pasiva para nada, es muy activa, pero sí que tenemos una palabra de autoridad muy fuerte. Entonces cuando algo sucede nos vienen a buscar y nos preguntan. Decidimos esto, ¿está bien? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Se puede hacer de otra manera? Y eso está buenísimo, el poder compartir codo a codo la realidad que vive nuestra comunidad es hermoso. Los franciscanos tenían una influencia evangelizadora, no solamente desde la iglesia, las capillas, sino también por la escuela. Nuestra escuela siempre ha sido, especialmente para toda la población más humilde, más marginal. Este claustro que vemos, como lo vemos ahora, por supuesto no era así, era mucho más sencillo, era piso de tierra, las columnas eran de madera, según se ven en las antiguas fotografías. Y acá en este patio funcionó la primera escuela de la patria. Cuando ya Belgrano está en Jujuy, les pide a ellos que funden la primera escuela de la patria. Belgrano incluso aconsejaba educar a la mujer como que era la primera educadora de la familia. Entonces ellos siempre están al lado de la comunidad de Jujuy, como que los jujeños son muy franciscanos en general, ¿no? La sociedad jujeña. Mirando un poco las comunidades más antiguas de Bolivia, entendimos que necesitábamos profesionales de la misma comunidad. Pensar que hoy tenemos maestros bilingües, que tenemos profesores que son aborígenes, que tenemos algunos que están en quinto año de la universidad de la carrera de trabajo social o estudiando abogacía, administración de empresas, ingeniería agrónoma. Todo eso hace que de algún modo, en palabras de del joven que está en quinto año de trabajo social, ¿no? Está estudiando becado en la UCA Sal. Y él dice, el primer día que llegué sentí una mosca en la leche, un chaguaral en la universidad, dice. ¿No? Un chaguaral significa bien despectivo aborigen. Y hoy es referente, lo van a consultar los compañeros, le van a pedir que trabajen con él, y porque logró cautivar con el don de la comunidad que tiene él, logró cautivar a muchos de sus compañeros. Creo que la comunidad poco a poco fue creyendo que es un don para darse. Poco a poco fue creyendo que tienen algo para dar, que no solamente tienen algo para recibir, ¿no? O que todo el tiempo tienen que estar recibiendo. Ustedes imaginen que desde 1740 hay registro de que los franciscanos ejercían la docencia. Había escuela de San Francisco. Como le dice un historiador, la Universidad del Norte era el lugar donde las familias mandaban a sus hijos a estudiar. Venían al Colegio Franciscano de Catamarca. Y con solo mencionar que, por ejemplo, 5 obispos estudiaron allí y se formaron allí, como Luis Gabriel Segura y Cubas, primer obispo de Paraná, Buenaventura Rizo Patrón, obispo de Salta, Fray Alberto Esquivo, obispo de Córdoba. La casa de formación es del 1840, a partir de ahí es casa de formación, donde vienen los futuros aspirantes a formarse aquí. Uno de ellos fue Fray Mamerto, sí. Estudió con los franciscanos, no salió de Catamarca para formarse afuera, no estudió en Córdoba, no estudió en Chuquisaca o en Chile, que eran las 3 alternativas que había. Se formó en Catamarca. Yo rescato y lo menciono permanentemente cuando me hacen preguntas sobre él como 3 figuras, es decir, 3 ejes de Fray Mamerto. Uno es su ser menor, su ser franciscano. El otro es como referente eclesial, como obispo. Y otra figura fuerte es la parte política, ¿no? De él como orador de la Constitución, digamos. Y todo se combina, ¿no? Pero lo primero es que es un hermano menor. Después viene todo el resto, digamos, ¿no? El padre Cayetano Bruno dice que Esquivo es el hombre más valioso
que dio la Iglesia argentina, una personalidad valiosa, no solo eclesiástica, sino también cívica y política. En realidad la vida del Padre Esquiú nos enseña muchas cosas. Era un franciscano muy comprometido, digamos, con lo que sucedía. La sencillez, la vocación por el otro, la solidaridad, la fraternidad hacia la gente humilde, porque él fue un humilde. Una gran actividad en ese sentido de amplitud, digamos, de la sociedad. O sea, no solo se quedó con lo que era de sacerdote, sino que se amplió su visión a todo el pueblo de Catamarca. Obedece, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existe solo odio, pasiones, guerra y males, que Dios libre eternamente a la República Argentina. O sea, ese es el sermón, digamos, esas son las palabras del Padre Esquiú con las que pasa la historia. O sea, eso lo toma el gobierno de la nación y lo reproduce en toda la Argentina. Él era obispo de Córdoba y La Rioja y vino a hacer una inspección acá y al regresar falleció. Y yo lo nombro porque justamente si le decimos a San Francisco Solano que está en el altar, Fray Mamerto Esquiú ya está también en las puertas de la iglesia, posible santo, y es franciscano, así que deja también su mensaje. En un momento Esquiú dice, la iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos, porque ha pasado años de barbarie, de sangre, de luchas entre hermanos. Se refería desde 1810 hasta el 53. Y luego el famoso obedeced, señores, sin sumisión no hay ley. ¿Y qué dice ahí? Que la Constitución sea firme y que yo no me doblegue o que no cambie, digamos, mi actitud frente a esa Constitución. Que la respetemos con todos los pros y los contras que afectaban o no a la iglesia puntualmente, pero que era un beneficio para todo el pueblo argentino. El año pasado el obispado de Córdoba entregó 2 reliquias, una para la catedral de aquí de Catamarca y el otro para la provincia franciscana de la Asunción, y es la reliquia que está aquí, justamente, ¿no? La intención fue Fray Mamerto, ¿sí?, acompañada de su madre, vuelve a su lugar para estar en donde estuvo el corazón de Esquiú. Las reliquias de Fray Mamerto que esté en su lugar es significativo, digamos, ¿no?, porque es como que él está presente en su lugar, digamos, como catamarqueño. A partir de ahí se va generando la cultura catamarqueña. Santiago, La Rioja, Salta, Jujuy mandaban a sus hijos a estudiar a Catamarca. Esta permanente colaboración a nivel arquitectónico, cultural, educativo. Qué movimiento intelectual que generaban. Culturalmente también. En todas las áreas de la sociedad salteña hay un fraile que dejó su huella. Casi en todas las partes de nuestra patria, ¿no es cierto? Bueno, el legado espiritual, esto es clarísimo. Una actitud de evangelización que Francisco nos deja. El modo de ser. Que tiene que ver con el descalzarse. El patrimonio más fuerte y constante. Jamás nos mandó a llenarle la cabeza a nadie de Jesús de Nazaret. Toda una historia, ¿no?, que viene junto con el pueblo jujeño. Me parece que todavía hoy intentamos por lo menos cuidarlo. Vayan al encuentro del otro y si hay un momento para hablar y anunciar el reino, anúncienlo. Pero si no, o sea, que se den cuenta que son amados, que son hijos amados de Dios. Paz y bien para todos. La prédica para los frailes no tiene tanto que ver con lo que uno dice, sino con lo que uno vive y le demuestra al otro, ¿no?